Bueno, muy buen día con todo. El tema correspondiente a este video es el acondicionamiento de sensores de peso. Por ello vamos a empezar a definir qué es un sensor de peso. Un sensor de peso son versiones especiales de transductores de fuerza para el uso de tecnología de pesaje. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es peso y masa. Peso es una fuerza o lo referente a masa por gravedad, mientras que la masa indica solo el material del cuerpo medida en kilogramos, gramos o toneladas, mientras que las fuerzas se miden en newtons, kilogramos fuerza o libras fuerza. Entonces, lo que vamos a medir en este correspondiente video va a ser lo que es la masa de un cuerpo, aunque comúnmente se conoce como pesaje. Para ello usamos el sensor lo que es la gálga extensiométrica, lo cual es un sensor resistivo muy utilizado en la medida de esfuerzos mecánicos de materiales. Entonces, este sensor, lo que es al deformarse, varía su resistencia, por lo que esa resistencia es una señal eléctrica en la que nosotros podemos utilizarla para condicionarla. Para ello utilizaremos lo que es el puente de Winston, donde convertiremos la señal eléctrica de resistencia en una señal eléctrica de voltaje. Debido a que esta señal eléctrica de voltaje es muy pequeña, utilizaremos el amplificador de instrumentación para aumentarla o amplificarla. Y luego a una señal estándar que utilizaremos un conversor voltaje-voltaje utilizado por amplificadores operacionales 741. Para ello vamos a lo que responde a los cálculos. La carga extensimétrica más común tiene una constante K igual a 2. Estableceremos un rango de 0 kilogramos a 1000 kilogramos, que es el rango en el que vamos a medir. Y la resistencia en 0 kilogramos o cuando no hay peso es de 1000 ohmios o 1K. Va a estar pegada una pieza de acero de dimensiones 1 centímetro por 1 centímetro de sección. Y sabemos que el módulo de elasticidad del acero es de 2 por 10 a la sexta newtons por centímetro cuadrado. La fuerza es igual a masa por gravedad, por lo que calculamos a 1000 kilogramos por 9.81 metros. Lo cual calculamos a la fuerza que es 9810 newtons. El área es igual a 1 centímetro por 1 centímetro, que es igual a 1 centímetro cuadrado, que es igual a 0.001 metros cuadrados. El módulo de elasticidad del acero, como ya mencionamos, para ponernos en las unidades correctas, sería 2 por 10 a la 10 newtons por metro cuadrado. Y calculamos el coeficiente de deformación, que nos sale igual a 4.905 por 10 a la menos 3. Este valor es adimensional, es decir, no tiene ninguna unidad. Y calculamos nuestra variación de resistencia máxima, que sería igual a nuestra constante de la galga por la resistencia inicial o sin peso, por el coeficiente de deformación, que es igual a 9.81 ohms. Procedemos a la primera etapa, que es el puente de Winston. Listo. Aquí hay que calcular cuando el puente esté equilibrio, vamos a hacer que esté equilibrio para 0 kilogramos. Por lo tanto, para 0 kilogramos, la resistencia de la galga es 1 kilo ohmio, que ya habíamos mencionado antes. Asumimos dos resistencias de R2 de 4.7K y R3 de 1K para cuidar el exceso de corriente y establecer la temperatura adecuada para el sensor, que es la galga. Y hallamos nuestro valor de R1, que es 4.7K. Luego calculamos la resistencia de la galga máxima, que sería básicamente la resistencia inicial, más la variación de resistencia que calculamos anteriormente, que sería 1 kilo ohmio más 9.81, que nos da un resultado de 1009.81 ohmios. Entonces, este sería el valor de la resistencia de la galga cuando se mete un peso de 1000 kilogramos. Por ello, haremos la diferencia de voltaje. Voltaje B va a ser igual a R3 sobre R1 más R3 por VCC, nos da igual a 2.105 voltios para 0 kilogramos, y el voltaje A va a ser igual al mismo voltaje debido a que el puente está en equilibrio, por lo cual me da un valor de 0 voltios a la salida. Para 1000 kilogramos, el voltaje B va a permanecer constante debido a que ahí no se encuentra la galga, son dos simples resistencias, mientras que el voltaje A sí varía debido a que ahí se encuentra la galga extensiométrica. Por lo tanto, va a ser un voltaje igual a 2.122263 voltios y su diferencia de voltaje va a ser igual a 0.017 voltios. Como podemos observar, de 0 a 0.017 es prácticamente proporcional de 0 a 1000 kilogramos. Por lo tanto, este voltaje procedemos a amplificar usando lo que es un amplificador de instrumentación. Le damos una resistencia de ganancia, que va a ser igual a 4.43 kilo ohmios dividido por la ganancia menos 1, que va a ser igual a RG. La resistencia de ganancia va a ser igual a 198.51 ohmios. Para 0 kilogramos de voltaje AB amplificado va a ser igual a 0 voltios debido a que está en equilibrio, mientras que para 1000 kilogramos va a ser a 4.25 voltios. Ese va a ser el rango de 0 a 4.25 voltios, la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Entonces, ese rango procedemos a
convertirlo a una señal estándar de voltaje de 1 a 5 voltios, usando un conversor BB voltaje-voltaje que usa amplificadores operacionales como lo que es el 741. Entonces, procedemos lo que es nuestra ecuación de la recta, que cuando entre 0 voltios represente 1 voltio y cuando entre 4.25 voltios salga lo que es 5 voltios. Calculamos nuestra pendiente, que es igual a la pendiente de la recta, sale 0.9417, y por la ecuación de la recta hallamos nuestro valor B, que es, B es igual a 1. Con estos valores de A, que es la pendiente, y B, calculamos lo que corresponde a nuestras resistencias R7 e R5, asumiendo R6 un valor estándar de 10 kiloohmios. Nuestra R5 es igual a 10.625 kiloohmios y la R7 es igual a 120 kiloohmios. Y adicionalmente le colocamos lo que es el amplificador no inversor con una ganancia de 1, debido a que solo debemos invertir la salida del sumador no inversora, que es la etapa anterior. Los valores a tomar de R8 y R9 serán 10K y 10K para obtener la ganancia de 1 y que el voltaje de salida no se afecte en su valor. Con esto procedemos a lo que es la simulación en Proteus, en la parte de aquí. Para esto se ha colocado lo que es adicionalmente un microcontrolador. El microcontrolador está conectado a un display LCD y a un oscilador para que pueda funcionar. Por ello, usamos lo que es el programa Pixel Compiler para codificar un programa en lenguaje C a lo que es igual un lenguaje de alto nivel, en donde va a ir tomando los valores de la salida de nuestra señal estándar y convirtiéndoles a un display, y me va a presentar el valor del peso. Todo esto debido a que el Proteus no tiene lo que es decir una carga extensiométrica en la cual podemos variar, por lo que la carga va a ser representada en una resistencia en serie con un potenciómetro. La resistencia va a ser obviamente la resistencia sin peso, que ya dijimos que es 1 kiloohmio, y el valor del potenciómetro va a ser igual a la variación de resistencia, es decir, de 0 microgramos al valor máximo sería 9.81, lo cual va a variar, y si variamos esta resistencia quiere decir, en otras palabras, que estamos variando el peso. Eso va a pasar por el amplificador de instrumentación, a pasar por mi conversor, y finalmente va a presentarme el voltaje y adicionalmente presentar el valor del peso en un display LCD. Por lo cual vamos a correr el programa. Y en 0 vemos que el peso tiende a 0, que son 0.004 kilogramos. El voltaje es de 1.04, aproximadamente 1, básicamente 1, una pequeña diferencia cuando no hay peso. Vamos a subir un poco más del 50%. Debería ser aproximadamente 3.5 voltios o 3, como se muestra a continuación, 3 voltios. Y el peso, como ya mencionamos, no podemos variar el peso en el simulador Proteus, pero por el microcontrolador podemos afirmar que el peso es 495.67 kilogramos, que aproximadamente es la mitad de nuestro rango. Ahora, al máximo sería el 100%, básicamente todo el peso está cayendo en la galga, sale 5 voltios, que es el máximo de mi voltaje estándar, y como podemos ver, el peso es 1000 kilogramos, que es el máximo de nuestro rango, que ya habíamos dicho que va de 0 a 1000 kilogramos. Con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias.